Las primeras bendiciones. Capítulo 5. Es útil usar un lenguaje eufemístico ante esta clase de pacientes. A los exorcismos los llamo siempre bendiciones. A las presencias del maligno, una vez comprobadas, las llamo negatividades. Y es una ventaja que las oraciones sean en latín. Esto obedece a que no se deben usar lenguajes alarmistas, que podrían ser contraproducentes, causando sugestiones engañosas. Están aquellos que tienen la manía de tener un demonio, se puede estar casi seguro de que no tienen nada. Para su mente confusa, el hecho de recibir un exorcismo puede convertirse en una prueba segura de que tienen un demonio, y ya nadie se lo quitará de la cabeza. Cuando aún no conozco bien a las personas, insisto en decir que doy una bendición, aunque hago un exorcismo. Muchas veces doy sencillamente la bendición del ritual sobre los enfermos. El sacramental completo incluye largas oraciones introductorias seguidas de 3 exorcismos propiamente dichos. Son distintos, complementarios, y siguen una sucesión lógica hacia la liberación. No me importa la época en que fueron escogidos, 1614. Es un hecho que son fruto de una experiencia directa, muy prolongada. Quien los escribió, Alcuino, los experimentó perfectamente, sopesando la repercusión que tenía cada frase sobre personas endemoniadas. Hay alguna pequeña laguna, a la que el padre Cándido puso inmediatamente remedio, y yo con él. Por ejemplo, falta una invocación mariana. En cada uno de los 3 exorcismos la hemos añadido, sirviéndonos de las palabras empleadas en el exorcismo de León XIII. Ya he dicho que el exorcismo puede durar pocos minutos o varias horas. La primera vez que se exorciza a una persona, aunque uno se dé cuenta desde el principio de que presenta negatividades, es preferible ser breves. Alguna oración introductoria y uno de los 3 exorcismos. En general, elijo el primero, que da también la oportunidad de la sagrada unción. El ritual no habla de ello, como no habla de muchas otras cosas que mencionaremos, pero la experiencia nos ha enseñado, inspirándonos en la unción que se hace en el rito del bautismo, que es muy eficaz el uso del óleo de los catecúmenos en las palabras «Sit nominis tui signo, famulus tuus munitus». El demonio trata de esconderse, de no ser descubierto, para no ser expulsado, por ello puede suceder que las primeras veces manifieste poco o nada su presencia. Pero luego la fuerza de los exorcismos lo obliga a salir al descubierto, y existen varios modos de azuzarlo. También la unción. El ritual no precisa la posición que debe asumir el exorcista. Hay quien está de pie y quien sentado, quien a la derecha y quien a la izquierda del poseído, o detrás. El ritual solo precisa que, a partir de las palabras «Ecce crucem domini», se ponga un extremo de la estola sobre el cuello del paciente y que el sacerdote mantenga su mano derecha sobre la cabeza. Nosotros hemos visto que el demonio es muy sensible en los 5 sentidos. Entro por ahí, me dijo una vez, y sobre todo en los ojos. Entonces el padre Cándido y sus discípulos solemos apoyar ligeramente 2 dedos sobre los ojos y alzar los párpados en determinados momentos de las oraciones. Casi siempre sucede que, en los casos de presencia maléfica, los ojos se quedan completamente en blanco. Cuesta ver si es así y a veces se necesita la ayuda de la otra mano para ver dónde están las pupilas, si arriba o abajo. La posición de las pupilas es significativa de la especie de los demonios así como de los trastornos. En los numerosos interrogatorios, los demonios se han clasificado siempre según una doble distribución inspirada en el capítulo 9 del Apocalipsis. Si las pupilas están arriba, se trata de escorpiones, si están abajo, se trata de serpientes. Los escorpiones tienen como jefe a Lucifer, nombre quizá no bíblico, pero arraigado en la tradición. Las serpientes tienen como jefe a Satanás, que manda también a Lucifer, pero el demonio podría ser el mismo, y a todos los demonios. Hago notar que la palabra «diablo» en la Biblia no tiene un sentido genérico como demonio, sino que indica siempre y solo a Satanás. Otro nombre de Satanás es Belcebú. Los demonios son muy reacios a hablar. Hay que obligarles y solo lo hacen en los casos más graves, los de verdadera y auténtica posesión. En ocasiones son espontáneamente muy locuaces. Es un truco para distraer al exorcista de la necesaria concentración, y además, para evitar responder a las preguntas útiles cuando son interrogados.
En el interrogatorio es muy importante atenerse a las reglas del ritual, no hacer preguntas inútiles o de curiosidad, sino preguntar el nombre, si hay otros demonios y cuántos, cuándo y cómo el maligno entró en ese cuerpo, cuándo saldrá de él. Si la presencia del demonio obedece a un maleficio, se interroga de qué modo ha sido hecho tal maleficio. Si la persona ha comido o bebido cosas maléficas, debe vomitarlas. Si se ha escondido algún hechizo, hay que llevarle a decir dónde se encuentra, para quemarlo con las debidas precauciones. Durante el curso de los exorcismos, si hay una presencia maléfica, ésta emerge poco a poco, o en ciertos casos, con explosiones imprevistas. El exorcista adquirirá paulatinamente conocimiento de la fuerza y la gravedad del mal. Si se trata de posesión, de vejación o de obsesión, si es un mal de poca monta o si está fuertemente arraigado. Es difícil encontrar textos que ofrezcan explicaciones claras sobre este campo. Yo uso el siguiente criterio. Si una persona, durante los exorcismos, nótese que este es el momento en que el demonio se ve más forzado a salir al descubierto, cuando es constreñido por la fuerza del exorcismo, puede atacar a la persona también en otros momentos, pero, generalmente, de modo menos grave. Si, decía, la persona entra completamente en trance, por lo cual si habla es el demonio el que habla por su boca, si se agita es el demonio el que se sirve de sus miembros, y al final del exorcismo el individuo no recuerda nada de cuanto ha ocurrido, entonces se trata de posesión diabólica. La persona tiene un demonio dentro, y el demonio, de vez en cuando actúa con sus miembros. Si en cambio, durante los exorcismos, una persona, aun teniendo algunas reacciones que revelan la acometida demoníaca, no pierde del todo el conocimiento y al final recuerda incluso vagamente aquello que ha sentido o hecho, entonces es vejación diabólica. No hay un diablo fijo dentro del cuerpo de la persona, sino un diablo que de vez en cuando la ataca y le provoca trastornos físicos y psíquicos, pero no siempre es así. Aquí no me detengo a hablar de la tercera forma, además de la posesión y la vejación, que es la obsesión diabólica, pensamientos obsesivos invencibles que atormentan sobre todo de noche, pero a veces de modo permanente. Nótese que en todos los casos el tratamiento es el mismo: oración, sacramentos, ayuno, vida cristiana, caridad, exorcismos. Me detengo más bien a considerar algunos trastornos de carácter general que pueden indicar una causa maléfica, aun cuando no siempre se trata de este mal. No son suficientes para un diagnóstico, pero pueden ayudar a formularlo. Las negatividades, o sea los demonios, tienden a atacar al hombre en 5 puntos, de modo más o menos grave según la causa: en la salud, en los afectos, en los negocios, en las ganas de vivir y en el deseo de morir. En la salud, el maligno tiene el poder de provocar males físicos y psíquicos. Ya he mencionado los dos males más comunes, en la cabeza y en el estómago. En general, estos son males permanentes. Otros males son pasajeros. A menudo afectan incluso solo durante el exorcismo. Se trata de bubones, grietas, cardenales. El ritual sugiere hacer sobre ellos la señal de la cruz y rociar con agua bendita. Muchas veces he comprobado la eficacia incluso de poner encima de ellos solo la estola y presionar con una mano. Varias veces me he visto ante casos de mujeres que han venido a verme inquietas porque estaban a punto de ser operadas de quistes en los ovarios. Así resultaba de los dolores y la ecografía. Después de la bendición, cesaban los dolores. Tras una nueva ecografía, los quistes ya no aparecían y no volvía a hablarse de operación. El padre Cándido vivió una rica casuística de males graves desaparecidos gracias a sus bendiciones. Incluso tumores en el cerebro, de los que los médicos estaban seguros. Naturalmente estas cosas pueden practicarse solo sobre aquellas personas que tienen negatividades y de las cuales puede sospecharse que el mal depende del maligno. En los afectos, el maligno puede dar tensión nerviosa y mal humor incontenibles, especialmente con las personas que más nos quieren. Así, rompe matrimonios, deshace noviazgos, suscita disputas con voces destempladas y estrépito en familias en las que, en realidad, todos se quieren, y siempre por motivos ridículos. Trunca las amistades, da a la persona afectada la impresión de que no es grata en ningún ambiente, de que se la evita, de que debe aislarse de todos. Incomprensión, no amor, vacío afectivo total, imposibilidad de casarse.
También este es un caso muy corriente. Cada vez que se inicia una relación de amistad que podría desembocar en amor, o incluso cuando ha habido una declaración expresa, de golpe todo se esfuma sin motivo. En los negocios, imposibilidad de encontrar trabajo, incluso cuando se llega a la casi certeza de lograr un puesto, no existen motivos o son absurdos. O bien personas que encuentran trabajo, pero luego lo dejan por motivos banales. Con dificultad encuentran otro, pero luego ni siquiera se presentan a él o lo abandonan también, con una ligereza que a los parientes les parece inconsciencia o anormalidad. He visto a familias muy acaudaladas caer en la más negra miseria por motivos humanamente inexplicables. A veces se trataba de grandes industriales a los que, de golpe y por motivos inexplicables, todo ha comenzado a írseles a pique. Otras veces, grandes empresarios han empezado, de repente, a cometer errores burdos, como para llevarles a acabar con un montón de deudas. En otras ocasiones, comerciantes que dirigían tiendas abarrotadísimas han visto de pronto cómo nadie ponía el pie en su comercio. En síntesis, se ha tratado de la imposibilidad de encontrar cualquier trabajo, o bien del paso de la normalidad económica a la miseria, de un trabajo intenso al paro, y siempre sin motivos razonables. En las ganas de vivir, es lógico que los males físicos, el aislamiento afectivo, el fracaso económico, empujen a un pesimismo y que la vida se vea solo con matices negativos. Sigue una especie de incapacidad para el optimismo o al menos para la esperanza. La vida aparece totalmente negra, sin posibilidad de salida, insoportable. En el deseo de morir, es el punto final que el maligno se propone, hacer llegar a la desesperación y al suicidio. Y me interesa decir inmediatamente que cuando uno se pone bajo la protección de la Iglesia, incluso con una sola bendición, este quinto punto queda excluido. Parece que se revive lo que el Señor respondió al demonio respecto de Job: está bien, haz con él lo que quieras, con tal de que respete su vida. Yo podría contar una serie de episodios en los que, con intervenciones que tienen algo de milagroso, el Señor salvó del suicidio a ciertas personas. Muchos, cuando exponía estos 5 puntos, se encontraban plenamente inmersos en ellos, aunque con distintas fases de gravedad. Me interesa repetir que estos males pueden ser consecuencia de una presencia maléfica, pero también pueden tener otras causas. No bastan por sí solos para llegar a la conclusión de que una persona está poseída o infestada por el maligno. Sobre el quinto punto, deseo de morir e intentos de suicidio, al ser el aspecto más grave, quisiera reseñar al menos 2 ejemplos. Me ocupé del caso de una enfermera profesional que, en fase de crisis aguda, sin capacidad de soportar más, hizo un razonamiento del todo disparatado. Debía realizar una transfusión de sangre. Pensó: inyecto otro grupo sanguíneo, el enfermo muere, a mí me detienen y así me refugio en la cárcel. Hizo cuanto se había propuesto, completamente segura de que había usado otro grupo sanguíneo para la transfusión, y se dirigió a su cuartito, a la espera de ser detenida. Pero las horas pasaban en vano. La transfusión había ido muy bien, no se sabe cómo, y la enfermera ya solo pensó en arrepentirse de su estupidez. El otro caso, Giancarlo, un guapo muchachote de 25 años, parecía lleno de salud y de vivacidad. En cambio, tenía un inquilino que le atormentaba de manera atroz. Los exorcismos le daban un poco de alivio, pero demasiado poco. Una tarde, decidió acabar con todo, como ya había intentado otras veces. Caminó a lo largo de las vías de una importante línea férrea, llegó a una amplia curva y se tendió sobre los rieles de una de las 2 vías. Con la única ayuda de un saco de dormir, resistió en esta incómoda posición durante 4 o 5 horas. Pasaron varios trenes, en ambas direcciones, pero todos por las vías de al lado. Y ningún maquinista o ferroviario advirtió su presencia. Este es el hecho. Me es imposible dar una explicación natural del mismo. Le pregunté al padre Cándido si, en una experiencia tan larga como la suya, tuvo casos mortales en personas a las que él bendecía. Tuvo solo uno y me lo contó. Una muchacha romana, reducida a una grave situación a causa de una posesión total del maligno, había empezado a ir a verle para ser exorcizada. Ya comenzaba a obtener algún provecho, si bien tenía muchas dificultades para combatir las tentaciones de suicidio.
También su madre fue un día a ver al padre Cándido. Era una mujer que creía que su hija era una majadera y le hacía continuos reproches. Ante las explicaciones del padre Cándido se mostró convencida, pero, en realidad, no era así. Un día, mientras la hija confiaba a la madre sus continuas tentaciones de suicidarse, esa madre indigna le hizo una de sus habituales escenas. «Eres una majadera, no vales para nada, ni matarte sabes. Inténtalo», y al decir esto abrió la ventana. La hija se arrojó al vacío y murió en el acto. Este es el único caso de suicidio que le ocurrió al padre Cándido por parte de una persona a la que estaba bendiciendo. Pero resulta más que evidente la culpa de la madre, que ya tenía otras culpas por la situación en que se encontraba su hija. Hemos aludido a la duración de los exorcismos y a la imprevisibilidad del tiempo necesario para conseguir la liberación. Es muy importante la colaboración activa del sujeto, pero, a veces, a pesar de contar con ella, solo se alcanza alguna mejoría, no la curación. Un día el padre Cándido estaba exorcizando a un muchacho grande y gordo, de esos que hacen sudar al exorcista porque requieren también un gran esfuerzo físico. A veces, parece que se libra una verdadera lucha. Desde el principio aquel joven le había dicho al padre Cándido: «No sé si es bueno que hoy me exorcice, tengo la impresión de que le haré daño». En efecto, hubo una auténtica lucha entre los dos, con resultado incierto sobre quién había prevalecido. Luego, de golpe, aquel joven se derrumbó y durante un rato también el padre Cándido cayó encima de él. Me decía sonriendo: si alguien hubiese entrado en aquel momento, no habría entendido quién era el exorcista y quién el poseído. Luego el padre se recuperó y terminó el exorcismo. Después de algunos días recibió un mensaje del padre Pío: «No pierda el tiempo y las fuerzas con ese joven, es un esfuerzo inútil». Con su intuición, que le venía de lo alto, el padre Pío había entendido que en aquel caso no conseguiría nada, y los hechos confirmaron sus palabras. Quisiera añadir una observación: la posesión diabólica no es un mal contagioso, ni para los parientes, ni para quien asiste a ella, ni para los lugares en que se desarrollan los exorcismos. Es importante decirlo con claridad, porque a menudo nosotros, los exorcistas, nos vemos con grandes dificultades para encontrar lugares donde administrar este sacramental. Y muchos rechazos dependen precisamente del miedo a que el local quede infestado. Es necesario que al menos los sacerdotes sepan que la presencia de los poseídos y los exorcismos practicados sobre ellos no dejan ninguna secuela sobre los lugares ni sobre las personas que los habitan. En cambio, debemos temer al pecado. Un pecador encallecido, un blasfemo, puede hacer daño a su familia, al ambiente de trabajo y a los lugares que frecuenta. Reseño algunos casos, que elijo no entre los hechos más clamorosos que me han sucedido, sino entre aquellos que son típicos y más corrientes. Una muchacha de 16 años, Anna María, estaba angustiada porque desde hacía algún tiempo le iba mal en los estudios. En el pasado nunca había tenido dificultades, y oía en su casa extraños ruidos. Vino a verme acompañada por sus padres y su hermana. La bendije y noté algunos pequeños signos de negatividad. Luego bendije a la madre, que acusaba algunos trastornos. En cuanto le puse las manos sobre la cabeza, dio un gran alarido y se deslizó hasta el suelo desde la silla en la que estaba sentada. Hice salir a las dos hermanas y continué el exorcismo, asistido por el marido. Noté una negatividad mucho más fuerte que en la hija. Para Anna María me bastaron 3 bendiciones. Era un caso débil y fue inmediatamente remediado. Para la madre se necesitaron algunos meses, con un ritmo de una bendición por semana, y se curó completamente, mucho antes de lo que hubiera podido prever por sus reacciones a la primera bendición. A Giovanna, una señora de unos 30 años, madre de 3 hijos, me la envió su confesor. Acusaba dolores de cabeza, de estómago y desvanecimientos. Según los médicos estaba sanísima. Poco a poco salió fuera el mal, o sea la presencia de 3 demonios, cada uno de los cuales había entrado en ella como consecuencia de hechizos, en 3 ocasiones distintas de su vida. El hechizo más fuerte se lo había hecho una muchacha que, antes del matrimonio de Giovanna, aspiraba con vehemencia a casarse con el novio de ésta. Era una familia de intensa devoción y así los exorcismos se vieron facilitados.
2 demonios salieron bastante pronto, mientras que el tercero fue más reacio. Se necesitaron casi 3 años de bendiciones, con un ritmo de 1 por semana. Después de una cita, vino a verme Marcela, una muchacha muy rubia de 19 años, de aire presumido. Sufría dolores de estómago lacerantes y de un temperamento que no conseguía dominar, ni en su casa ni en su trabajo. Daba respuestas ofensivas, ácidas, sin poderse refrenar. Según los médicos, no tenía nada. En cuanto le puse las manos sobre los párpados, al comienzo de la bendición, se le pusieron los ojos completamente en blanco, con las pupilas apenas perceptibles abajo, y estalló en una carcajada irónica. Apenas tuve tiempo de pensar que aquello era Satanás cuando de pronto oí que me decían, «Soy Satanás», con una nueva carcajada. Poco a poco, Marcela intensificó su vida de práctica religiosa, se hizo constante en la comunión, en el rosario cotidiano y en la confesión semanal. La confesión es más fuerte que un exorcismo. Experimentó una progresiva mejoría, salvo algún paso atrás cuando aflojaba el ritmo de oración, y se curó al cabo de solo 2 años. Giuseppe, de 28 años, vino a verme acompañado por su madre y su hermana. Inmediatamente advertí que solo había venido para complacer a los suyos. Hedía intensamente a humo, tomaba drogas y también las vendía, blasfemaba, era inútil hablar de oración y de sacramentos. Traté de disponerle de la mejor manera para que aceptase de buena gana mi bendición. Esta fue brevísima. El demonio se manifestó inmediatamente de modo violento, y corté enseguida. Cuando le dije a Giuseppe lo que tenía, me respondió, «Ya lo sabía y estoy contento así. Con el demonio estoy bien, no le he vuelto a ver». Sor Ángela, aunque joven, ya estaba reducida a una situación lastimosa cuando vino a verme. Casi no conseguía hablar, tanto menos rezar. Sufría evidentemente en todo el cuerpo. No había parte de ella que no mostrara sufrimiento. Le resonaban en la cabeza continuas blasfemias y a menudo se oían ruidos extraños, que también las demás hermanas percibían. El origen de todas sus desdichas estaba en la maldición, y quizá el hechizo, de un sacerdote indigno. Sor Ángela ofrecía todos sus sufrimientos por el bien de su congregación. Después de muchas bendiciones, de las que obtuvo algún provecho, fue trasladada a otra ciudad. Espero que haya encontrado otro exorcista para proseguir la obra de liberación. Entre los casos tremendos de hechizos de toda una familia, describiré uno. El padre, comerciante muy acreditado, se vio de golpes impedidos, por motivos inexplicables. Tenía los almacenes llenos de mercancías, pero ningún cliente daba señales de vida. Una vez, cuando había logrado colocar una cierta cantidad, el camión encargado de retirar la mercancía se averió repetidamente, sin llegar a destino, por lo cual el contrato fue anulado. En otra ocasión, en que con gran fatiga había logrado concertar una venta, llegó el camión, pero nadie consiguió levantar la persiana del almacén. También ese negocio se esfumó. Una hija casada, por aquella misma época, fue abandonada por su marido, y a la otra hija, en vísperas de la boda, cuando ya estaba lista la casa y completamente amueblada, la plantó su novio sin explicaciones. Además había trastornos de salud y ruidos en la casa, como casi siempre sucede en estos casos, no se sabía por dónde empezar. También aquí, además de las acostumbradas recomendaciones sobre la oración, la frecuentación de los sacramentos y una vida cristiana coherentemente vivida, comencé por bendecir a todos los miembros de la familia. Luego, exorcicé y celebré la misa en la vivienda y en los lugares de trabajo del padre. Los resultados empezaron a ser evidentes después de 1 año y prosiguieron con constancia, aunque como si fuese en cámara lenta. Verdaderamente, suponen duras pruebas de fe y perseverancia. Antonia, una muchacha de 20 años, vino acompañada por su padre, que era pastelero. Desde hacía muy poco, la hija había asumido el aspecto de una vidente. Oía voces extrañas, no lograba dormir ni trabajar. El padre había empezado a sufrir dolores de estómago que los médicos y las medicinas no lograban calmar. Cuando bendije a la hija, vi que se trataba de una ligera negatividad. Le dije que podía salir airosa con pocas bendiciones, salvo sorpresas. En cambio, cuando bendije al padre, éste entró completamente en trance, aunque permaneció mudo y no hizo ninguna locura. Al despertarse,
vi que no se había dado cuenta de nada. Entonces recomendé a la hija que no le dijera a su padre nada de lo que había ocurrido, para no espantarle, pero que volvieran los dos otro día. En casa la hija no supo abstenerse y se lo dijo todo. El padre se asustó de haber entrado en trance y fue a ver a un mago. Sé, a través de la persona que me los había enviado, que están mal los dos, pero no han vuelto a verme. He tenido contacto otras veces con personas que, desalentadas por la lentitud de la curación, se han dirigido a magos, con pésimas consecuencias. Dios nos ha creado libres. También somos libres de hundirnos. Como conclusión de este capítulo me interesa precisar un hecho. Cada exorcista posee sus experiencias que, a veces, son irrepetibles, es decir, no encuentran confirmación por parte de otros exorcistas. No me asombra que algunos exorcistas se hayan quedado perplejos, sobre todo en cuanto a lo que he expuesto la primera parte sobre la posición de los ojos, el dolor de cabeza o de estómago. Habría podido exponer otros hechos que me ocurren constantemente. Son reacciones advertidas siempre o casi siempre por el padre Cándido y que siguen repitiéndose con sus discípulos. Continúan siendo verdaderas aunque no encuentren confirmación en la experiencia de otros exorcistas. Considero que se deben valorar con mucho respeto los distintos métodos y experiencias. La verdad de un hecho, o de un tipo de reacción, o la eficacia de un método, no disminuye aun cuando se trate de una particularidad vinculada a un determinado exorcista y no comprobable por otros.